Leyes de Kirchhoff. Comencemos con la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de todas las diferencias de voltaje alrededor de cualquier circuito cerrado es cero. Para que esta ley se pueda aplicar, debemos hacer un recorrido de un circuito cerrado, de esta forma. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff haciendo el siguiente recorrido: B1 menos B4 menos B6 menos B3. Como vemos, hacemos un recorrido de un bucle cerrado. De esa forma se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí hacemos otro recorrido de manera inversa y es lo mismo: B6 más B4 menos B1 más B3. Hacemos otro recorrido, menos B2, B5 más B4. Y este otro, B1 menos B2, B5 menos B6 menos B3 es igual a 0. Para aplicar esta ley se debe hacer un recorrido desde que comienza y terminarlo donde empezó. De esa forma podemos hacer que la sumatoria de las caídas de tensión en un circuito cerrado sea igual a 0. Aquí vemos un ejemplo donde se calcula las caídas de tensión con un multímetro o un tester y podemos notar que la sumatoria algebraica de las caídas de tensión presentes es igual a 0. 45 de la fuente menos 10 de R1 menos 20 de R2 menos 15 volts de R3. Al hacer la suma algebraica nos damos cuenta que es 0. Ley de corriente de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo debe ser igual a 0. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en estos circuitos y resolviendo todos los valores de voltaje y corriente. Como ya sabemos, esto es un circuito en paralelo y el valor del voltaje será el mismo en cada rama. Por ejemplo, para R1 será 6 voltios, R2 6, R3 6 y habrá un total de 6 volts. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Y en paralelo el voltaje es el mismo. Para calcular la corriente tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Aplicando ley de Ohm se dice que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Para calcular la corriente en R1 sería 6 voltios entre 1 kilo ohm. Nos da 6 miliamperes. Y así sucesivamente con las otras corrientes de las otras resistencias. ¿Cómo aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff? ¿Qué nos dice? Que las corrientes que entran en un nodo y las que salen, la suma algebraica de ellas será igual a 0. Aquí vemos en el nodo S2 entra la corriente IR1 más IR2 más IR3, sería la corriente total, la I total, y sale IR1 más IR3 más IR1.
Despejamos y nos queda IR1 más IR2 más IR3 menos IR1 menos IR2 menos IR3 y la sumatoria de todas ellas es 0. Para el nodo 3 igual, las corrientes que entran y las que sales al hacer suma algebraica será 0. Para el nodo 6 igualmente, nodo 7 igualmente. Aplica lo mismo, aplica la ley de corriente de Kirchhoff. Muchas gracias.